Hola amigas y amigos, bienvenidos a Punto de Inflexión, un programa de ideas, reflexión y propuestas especialmente diseñado para ti. Somos Carlos Faust y Rafael Mesa. Comenzamos. Amigas y amigos, gracias por estar con nosotros aquí en Punto de Inflexión. Bienvenidos todos. Recuerden suscribirse y dar like. Nos ayuda en serio, de verdad, a llegar a muchas y muchas más personas, a crecer y sobre todo pues a reflexionar como sociedad. Y pues bueno, eso sin duda se los agradecemos enormemente. Recuerden también, y aprovechando el viaje, como decimos, compártanlo entre los amigos, entre conocidos, entre compañeros de trabajo este programa. Nos va a ayudar mucho para que todos estemos en la misma frecuencia. Rafael Mesa y yo conducimos y diseñamos este programa con la finalidad de explorar y encontrar soluciones a las problemáticas que más nos afectan en la sociedad. Por ello, como base de reflexión, análisis y discusión, hemos seleccionado tres temas torales, tres temas básicos, que además se entrelazan entre sí. Tal vez el que más nos está afectando es el de la construcción de paz, un tema muy relevante dadas las condiciones que estamos viviendo en nuestro país, pero la salud mental también, sin lugar a dudas, es un tema muy necesario de abordar para lograr estabilidad emocional en la sociedad. ¿Y qué decimos de la democracia? Como el elemento que puede desahogar conflictos, generar balances, sobre todo para el control social y político. Y es este tema, el de la democracia, el que nos estaremos enfocando en este programa de hoy. Recordarán ustedes, y si no lo han escuchado y visto, háganlo, vale la pena, se profundiza mucho. Estuvimos con el doctor José Antonio Crespo en el último programa que le llamamos La democracia está en jaque. Un tema de verdad que sin lugar a dudas nos llevó al límite de la reflexión y a darnos cuenta del gran riesgo por el que se está atravesando nuestra democracia. Pero para poder ahondar más en ella, es necesario conocer su configuración, llegar a mayor detalle. Es por esto que el día de hoy, el doctor Crespo nos acompaña de nuevo y abordará el tema de la representatividad o representación política y de partidos. Así es que, bueno, gracias de verdad por estar de nuevo con nosotros. Bienvenido, ¿cómo estás, José Antonio? ¿Qué tal? Mucho gusto de estar con ustedes otra vez. Muchas gracias. Rafa, Pues, ¿qué tal, Carlos, José Antonio? Pues, como siempre, un gusto tenerte aquí y escuchar tus reflexiones sobre este punto tan importante que es la democracia. Ahora quisiera yo tocar contigo el punto de la crisis de representatividad, ¿no? Que tanto se ha eh, dicho y circulado en la opinión pública, pues que tiene que ver con la función de los partidos en este caso, que reclutan, primero tienen una cierta ideología que expresan, reclutan gente que afina a esa ideología, la preparan, hay una reflexión política sobre ese esquema y finalmente pues ofrecen candidatos a la opinión y a los ciudadanos para que voten por un proyecto de país. Lo que estamos viendo ahora, José Antonio, pues es que todo esto no se expresa en las contiendas, ¿no? Hay una crisis de representatividad y sobre todo de la manera en que los partidos tradicionalmente se presentaban. ¿Cómo ves este tema? Pues mira, yo quisiera empezar un poco para entender bien esta crisis de la representación o de la representatividad, pues explicando de dónde surgen los partidos políticos para entender un ujú, poco cuál es su sentido, su función, su origen. Cuando había las democracias más primitivas, digamos, las más jóvenes en los griegos, después en algunas ciudades-estado en Europa, pero eran las ciudades, ¿no? Berna, Florencia, distintas ciudades donde se organizaba de alguna forma un sistema democrático, pero eran democracias directas, es decir, como las ciudades, como las comunidades de que estamos hablando eran relativamente pequeñas,
pues toda la gente, todos los ciudadanos que en general eran los hombres libres, podían asistir a la plaza, debatir, levantar la mano, decir sus puntos de vista y votar ahí mismo las decisiones de la comunidad. Acuérdense que el poder se trata de tomar decisiones, el poder político, para una comunidad determinada. Entonces, ¿cómo se toman esas decisiones? Puede ser por una persona que concentra todo el poder, un monarca, un dictador, o puede ser democráticamente por los miembros de la comunidad. Pero eso en principio era posible en lugares pequeños, en ciudades, comunidades pequeñas, donde incluso podían caber en una plaza pública, ¿no? En la medida en que fueron surgiendo los naciones-estado, que ya son comunidades mucho más amplias, una de las primeras es Inglaterra, después fue Francia, España, ¿no? Japón siempre, pues casi siempre funcionó por estar en una isla, pues funcionó en la práctica como un Estado-nación desde mucho tiempo atrás. Y desde luego, pues los grandes imperios también, con mucha gente, aunque ahí no se planteaba la democracia. Pero cuando ya estamos hablando de estados nacionales, estamos hablando de una comunidad con muchísima gente. Ya no es posible ejercer una democracia directa. Ni siquiera en este segmento que eran los ciudadanos, que eran solo los varones libres, ¿no? Ni siquiera ahí se puede ejercer esa democracia directa. Incluso, pues, si tomamos en cuenta la geografía de un Estado nacional, pues no pueden ni siquiera coincidir en un mismo punto para debatir y para tomar decisiones. En una ciudad sí, pero no en un Estado nacional. Entonces de ahí en automático va surgiendo la representación. Es decir, ya los ciudadanos no pueden tomar, por razones, digamos, técnicas, organizativas, no pueden participar directamente de las grandes decisiones de la comunidad. Entonces se forma, digamos, una pequeña élite que le llamaríamos el parlamento. Los parlamentos existen desde hace mucho tiempo en Europa, que normalmente estaban formados por las élites aristocráticas. Los parlamentos en casi todos los países europeos eran señores feudales que incluso tenían como función contrapesar, dialogar, negociar, informar al monarca. El monarca no era absoluto, se decía que el monarca era un primero inter pares, es decir, un señor feudal, pero más importante, quizá más poderoso, y que todos los demás señores feudales están de acuerdo en que él sea el rey, pero no es algo totalmente distinto a los demás, simplemente es un primero entre iguales. Bueno, y los demás se configuran en parlamento y ahí toman algunas decisiones en conjunción con el rey. Bueno, esa es la primera representación, digamos, de una incipiente democracia representativa, porque quien toma las decisiones no es un monarca absoluto, ¿no? En esos tiempos, después vinieron monarquías absolutas, pero no en la época feudal. Simplemente son un rey, pero que un rey que gobierna con sus pares, con otros señores feudales, y una congregación que se llama parlamento de señores feudales, que entre ellos discuten, entre ellos toman las decisiones, van con el rey, discuten con él, toman conjuntamente las decisiones, etcétera. El rey, desde luego, podía tener más influencia, pero no podía imponer completamente. Bueno, ¿esto a qué nos lleva? En primer lugar, a que ahí ya hay cierta representación. Ya no es todos los ciudadanos los que participan directamente de la sociedad. Es simplemente los señores feudales. Entonces, si tú eres miembro de un feudo, ciudadano o súbdito, más bien de un feudo, pues dices, mi señor feudal va y toma las decisiones o contribuye a las decisiones en mi representación, está representando al feudo al que yo pertenezco para tomar decisiones nacionales, junto con el rey, junto con otros señores feudales. Allá hay un tipo de representación muy primitivo y no muy claro, porque al mismo tiempo tú puedes decir, ¿y quién eligió al señor feudal? No, pues él se impuso, ¿no? Fue la historia, en fin,
las armas muchas veces, las que hacen que en una comunidad haya un jefe que es el señor feudal. Y él a su vez va y discute y toma decisiones con otros señores feudales de lo que ya se empieza a configurar como un Estado nacional. Decíamos, en Inglaterra es uno de los primeros estados nacionales y no es casualidad de que por eso ahí surgió el parlamentarismo, en primer lugar. El Parlamento inglés empezó a tener mucho más fuerza y más que los parlamentos en otros países de Europa, más representación, pero eran señores feudales. Bueno, para seguir con Inglaterra, la actividad que hacían los señores feudales era muy cercana, a diferencia de lo que ocurría en Europa, con lo que hacían grandes empresarios, grandes comerciantes que no tenían aristocracia, no eran aristócratas, no eran de sangre azul, pero eran señores que habían manejado el comercio, la industria cuando empezó, en fin, la artesanía, y eran señores ricos, grandes empresarios, pero estaban tan en conjunción económicamente y compartían tantos intereses con los señores feudales, que los señores feudales decidieron abrir una cámara especial para ellos, que les llamaba la Cámara de los Comunes. Casi, casi les decían los comunes y corrientes, ¿no? Pero por eso se llaman los comunes. Nosotros somos los aristócratas, todos los comunes, pero como tenemos tanto en común, no los vamos a invitar a la Cámara de los Aristócratas, porque ustedes no son aristócratas, pero vamos a conformar dos cámaras y ahí vamos a discutir tanto los aristócratas como aquellos grandes empresarios que nosotros invitemos. Bueno, pues ahí la representación se amplía un poco más, porque ya hay ahí tomando decisiones gente que no es aristócrata, pero de todas maneras son ricos, son élites. Bueno, ahí obviamente esa democracia pues casi ni se le puede llamar democracia, es más bien una oligarquía, pero ese es el origen de la representación que eventualmente se va a convertir en democrática. Un pequeño grupo que toma decisiones, pero no es un monarca absoluto, sino que son más, y ahí en Inglaterra están representados los aristócratas y los grandes empresarios y comerciantes. Bueno, ahí surgen los partidos, pero no los partidos como hoy los conocemos. Se dan de manera natural. En la medida en que para las grandes decisiones nacionales empieza a haber opciones, por decir algo, ¿qué hacemos? ¿Una marina mercante o mejor nos rentamos a los holandeses? Que los holandeses nos traigan la mercancía de Europa y les pagamos, ¿no? Las mercancías a lo que ellos nos la vendan, o hacemos nuestra propia armada, nuestra propia marina mercante que sea de Inglaterra. Por ejemplo, estoy poniendo un ejemplo, ¿no? Sí, sí, sí. Y puede haber un grupo de ellos, tanto aristócratas como de los comunes, que digan, no, mejor seguimos con los holandeses, es más fácil, que ellos nos traigan y y a ellos les vendemos nuestras mercancías y que ellos las distribuyan en el resto de Europa, eventualmente en otros lugares. Y otra parte que diga, no, no, hay que hacer ya nuestros propios naves, podemos hacerlo, nos conviene. Ahí ya surgieron dos partidos, es decir, dos posturas respecto de un tema, ¿sí? Y claro, cuando los distintos temas empiezan a configurarse más de un lado y del otro, pues entonces ya se empieza a hablar de partidos. Un partido más conservador, por ejemplo, que tiene ciertas políticas determinadas y las apoya, y un partido más progresista, más liberal. Bueno, ahí ya se habla de partidos, y sin embargo no estamos hablando de estructuras, ni de militancia, ni de burocracia, ni de nada de lo que hoy tienen los partidos, ni de financiamiento, ni nada de eso. Simplemente empieza la gente a identificar, o ellos mismos empiezan a identificar, decir, ah, sí, sí, tú estás con los de allá, ¿verdad? Tú eres de los de allá, de los liberales, de los que quieren abrir el comercio. Nosotros somos de los que queremos cerrar el comercio y nos llaman conservadores. Bueno, ahí ya se forman partidos, dos o más partidos, porque depende de los temas, podían ser distintas corrientes. Entonces, esa es la primera, digamos, figura que tenemos de los partidos políticos
que nada tiene que ver con lo que ahora conocemos. Es simplemente qué posturas adoptas frente a otros que toman una postura distinta. Esos son los partidos en el Congreso. No son partidos con militancia, etcétera, ¿no? Simplemente son las distintas posturas que se dan dentro del Parlamento. Bueno, para seguir con Inglaterra, porque es ahí donde se gesta la democracia moderna, incluso antes que Estados Unidos. Poco a poco, mientras en Europa hay el absolutismo, en Francia llegan los reyes absolutos, no digamos en Alemania, en Italia son ciudades todavía Estado, algunas más democráticas que otras, pero Italia no es un Estado nacional. Pero en fin, se van configurando monarquías absolutas. En España después, también, con los reyes católicos primero, Carlos I de España, V de Alemania, Felipe II, son monarquías absolutas. Y entonces los reyes ingleses también quieren tener su propia monarquía absoluta, ¿sí? Los Estuardo, ¿no? Enrique VIII todavía gobernaba con parlamento. Isabel también, su hija, Isabel I, gobernaba con el parlamento. Claro, cada vez con mayor fuerza los monarcas, pero todavía tenían que ir al parlamento, hablar, discutir. Llegan los Estuardos, Jacobo y Carlos, el segundo Estuardo, recordemos, hijos de la reina María Estuardo de Escocia, pero de pronto a ellos les tocó ser reyes de toda la Gran Bretaña. Carlos I dice, yo ya le voy a hacer como los europeos, ¿sí? Tiene un diferendo con el Parlamento por gastos de guerra, el Parlamento se lo para, y entonces él lo que dice es, ya me cansé de estar lidiando con los parlamentarios, ¿no? Tanto aristócratas como con los comunes. Yo ya voy a disolver el Parlamento y me voy a quedar con todo el poder como mis colegas en Francia, Alemania, España. Ya me voy a quedar con todo el poder absoluto. Y disuelve el Parlamento, lo borra. Pero el Parlamento inglés no se queda con las manos cruzadas, no siente que tenga derecho el rey a quitarlos y forman su propio ejército. El rey tenía su ejército, era el ejército oficial de Inglaterra, manejado por el rey. Pero entonces los parlamentarios conforman su ejército. Por cierto, los lords organizan su ejército y los comunes organizan el suyo. O sea, cada cámara organiza un ejército distinto y se pelean contra el rey. El ejército del rey derrota al ejército de los lores, de los aristócratas, pero el ejército de los comunes, liderados por un común que se llama Oliver Cromwell, que era un común, no era aristócrata, derrota al ejército inglés, al ejército real, al ejército del rey. Y entonces el rey pues ya no le queda más que decir, bueno, pues ya ni modo, ya me derrotaron, pero él se sigue resistiendo, el rey, a compartir y a avalar y a legitimar el Parlamento. Él sigue insistiendo en que me están haciendo trampa y yo tengo derecho, igual que los demás monarcas, a gobernar yo solo. ¿Y qué sucede? Que Cromwell organiza y le tuerce un poco el brazo a los aristócratas, que de todas maneras seguían respetando al rey, les tuerce un poco el brazo para mandar a la guillotina a Carlos I, porque no quería ceder al parlamentarismo. Entonces le cortan la cabeza a Carlos I, o sea, es una revolución, pero no social, es una rebelión política. El Congreso, el Parlamento contra el rey. Lo derrotan y como el rey no cede, pudo haber cedido Carlos I y pudo haber dicho, ok, ya le seguimos como antes y incluso ustedes van a tener más fuerza, pero no, él insistió y entonces le cortan la cabeza. Y durante los años de vida que le restan a Cromwell, él se vuelve un dictador. De hecho, ahí hay una dictadura de 5 años, que es el resto de la vida de Cromwell. Él mismo se autotitula Lord Protector y se convierte en un tirano. Bueno, en un dictador. No es rey, porque no es de abolengo, es un dictador. Es la única dictadura militar de Inglaterra, que dura 5 años. Cuando muere Cromwell, se restablece el parlamentarismo, vuelven a traer a otro rey, pero sobre la condición de que van a gobernar con el parlamento, ¿no?
los traen de Europa porque se habían ido a Europa, los Estuardo. Entonces otra vez empiezan los problemas y ya sin guerra de por medio, lo quitan al rey y ponen a una heredera de esa familia, mujer, con un esposo alemán, que es el rey, que no habla ni siquiera inglés. Entonces los traen y el parlamento empieza a operar por su lado, nada más con la representación de un rey que ni siquiera habla inglés. La mujer no era la reina, era el esposo alemán. Bueno, alemán prusiano, en fin, Alemania todavía tampoco se constituía como Estado nacional, pero de origen, digamos, alemán. Y entonces ahí ya está la base del parlamentarismo. Lo que ocurre en los siguientes años, muy poco a poco, en Inglaterra, es que empiezan a incorporar para votar por los comunes, no por los lores, pero por los comunes, empiezan a incorporar a más empresarios, a más comerciantes, y ellos son los que deciden quién me va a representar en el Parlamento, porque obviamente los asientos son limitados. Entonces les dicen, miren, ustedes ya son muchos, escojan ustedes a quién los va a representar en el Parlamento. Claro, era también una votación de élites, pero ya podemos hablar de una votación, digamos, democrática, aunque sea muy limitada, quienes pueden votar, porque pues deciden quién va, ¿no? Para 4 años, 5 años, deciden que vaya. Y entonces ahí está ya, digamos, el inicio de la democracia con el parlamentarismo y con los partidos, es decir, los partidos más conservadores, el partido más liberal, y ese esquema prevalece, fíjense, en Inglaterra, hasta 1832. Hasta 1832, solo el 5% de la población, que era la que tenía propiedades, podía participar en las elecciones parlamentarias, y solo para los comunes. Los otros ya tenían ahí su lugar. A lo mejor se circulaban entre ellos, pero de manera más platicada, no con un proceso de votación. Solo el 5%. Obviamente, ahí volteando un poquito la mirada a América Latina, cuando América Latina se independiza en los años 20, 1820, y los liberales se van imponiendo en distintos países, dice, queremos una democracia porque la ideología política de los liberales es democracia. ¿Cuál democracia? Y voltean a ver al mundo, y la única democracia que hay es la norteamericana, que esa se fundó ya con la independencia. Porque en Inglaterra seguía siendo una monarquía oligárquica, pues con un parlamento que era electo por solo el 5%. ¿Sí, no? Pues eso, más bien, es monarquía en primer lugar, no es república, y solamente participa un 5%, pues eso no es democracia, sigue siendo una especie de oligarquía. Y esa es un poco la razón por la cual los países latinoamericanos, todos prácticamente adoptan el modelo norteamericano. O sea, el único que había democracia, es el único régimen democrático. Claro, cada quien le hace sus adaptaciones y demás, pero ese era la única modelo democrático que había que pues, se podía copiar en estados nacionales, conste, no en ciudades-estado. Bueno, el resto, desde 1832, Inglaterra se empieza a abrir y abrir y abrir y abrir, hasta que se convierte ya en lo que conocemos ahora. A fines del siglo XIX ya se parece mucho más al parlamentarismo que conocemos ahora, donde el rey va perdiendo poder hasta quedar prácticamente en un símbolo. Tiene algo de poder, pero pues es mínimo, ¿no? Casi todo es simbólico, casi todo es protocolario. Y se va ampliando poco a poco durante el siglo XIX quiénes pueden votar. Entonces se incorporan a los obreros, después a los campesinos, eso ya es más democracia. Y en el siglo XX a las mujeres, a principios del siglo XX. Pero se va ampliando quiénes pueden votar por los parlamentarios. Y ahí obviamente los partidos sí se empiezan a estructurar un poco más, ¿no? A cobrar ya más burocracia, más formalidad. Ese es, digamos, el origen. En Francia también, con la Revolución Francesa se hace un sistema democrático que no dura, porque en plena convulsión revolucionaria las democracias no funcionan. Termina, como casi todas las revoluciones, en una dictadura. Pero esta dictadura es la de Napoleón, en Francia. Pero hubo intentos ahí del Congreso y demás. Cuando cae Napoleón,
es sustituido otra vez por la monarquía, ¿no? Luis XVII, etcétera. Y luego cuando vuelve a haber república, se conforma un sistema parlamentario también, que también poco a poco va evolucionando a fines del siglo XIX. Entonces, a fines del siglo XIX tenemos Estados Unidos como democracia, las democracias latinoamericanas con todos sus asegúnes y con guerras civiles de por medio y con golpes de Estado, y luego de repente surge un dictador, y luego un imperio como en México, en fin, pero digamos que ya intentan la democracia. Y tenemos Francia y Inglaterra, nada más. En los demás países sigue habiendo más bien monarquías absolutas que solo hasta después en el siglo XX poco a poco también se van abriendo y se convierten, dependiendo de las circunstancias, o en monarquías parlamentarias, como muchos de los países escandinavos, ¿no? Y otros países europeos también, Bélgica, Holanda, etcétera, o repúblicas como Francia, que a final de cuentas terminó siendo república, y luego por ahí la República Española, ya en pleno siglo XX, pero ya en los 30, ¿no? En fin, pero ese es el origen de los partidos. Entonces, hay que decir otra cosa, ya cuando se formalizan un poco más los partidos, desde luego en Estados Unidos también se formalizan, pero también son partidos que se llaman de élites, es decir, son los parlamentarios, son algunos notables que se afilian con ese partido, que se identifican, ya sea con los republicanos o con los demócratas, que por cierto, antes habían otros partidos también hubo sustitución en Estados Unidos. Estaban los Whigs, por ejemplo, ¿no? Se llamaban Whigs, que eran los que después fueron sustituidos por los republicanos. Pero en fin, el caso es que siempre fue bipartidista. En Estados Unidos, eso sí, siempre los dos grandes partidos con sus diferencias. Pero eran partidos de élites. De hecho, en Estados Unidos sigue siendo mucho un sistema de partidos muy descentralizado, como todo en Estados Unidos. No puedes decir quién es el líder de tal partido. El presidente puede ser un líder moral de su partido, por supuesto, pero en realidad que digas un jefe nacional de partido, pues no, son a nivel de los estados y luego en los condados. Son élites, no tienen una estructura como la que conocemos de otros partidos. Entonces esa diferenciación es importante también. Los partidos de élites, que son los que surgieron en Inglaterra y en Estados Unidos, ya se conforman estatutariamente, ya con reglamentos, ya con estructura, con burocracia, y van incorporando sectores organizados de la sociedad dentro del mismo partido. ¿Cuál es el primer partido de masas que conocemos? El Partido Socialdemócrata Alemán, en el siglo XIX. No era todavía claramente una democracia, empezaba también a ser democracia en Alemania, ¿no? Combinado con monarquía, también como Inglaterra y Alemania. Pero ahí se forma el Partido Socialdemócrata, que es de hecho el partido que surge inspirado por Marx y Engels. De hecho, digamos, ahí el padrino ideológico de ese partido, que nace en los fines de 1800, es Engels, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace ese partido? Incorporar a los sindicatos de distintas industrias para tener una fuerza organizada, pero que se identifica con el propio partido y con su ideología, que es el marxismo. Entonces, ese modelo de partido de masas poco a poco se va reproduciendo en otros países, incluso en países no tan democráticos, pero se forman partidos de masas. Por ejemplo, el partido, desde luego partidos socialistas en diferentes partes de Europa, que también incorporan a sindicatos. En Inglaterra, el Partido Laborista, que va a sustituir a los liberales eventualmente en el poder, pero nace igual, incorporando a los sindicatos. De hecho, es un partido de sindicatos, el laborista, pero tomando el modelo del Partido Socialdemócrata Alemán. Luego los socialdemócratas alemanes se cambiaron de ideología, dejaron de lado el marxismo y adoptaron lo que hoy conocemos como socialdemocracia, pero aquí lo que me interesaba destacar era la estructura del partido de masas. Pero fíjense que también en países no democráticos surgen, o que terminaron no siendo democráticos,
surgen partidos de masas para incorporar a sectores organizados, ¿sí? Y tener una fuerza, un músculo social que se logre imponer a otros partidos. Por ejemplo, pues el Partido Fascista Italiano, ¿no? También Mussolini había sido socialista de Italia, se sale y configura un partido, el Partido Fascista, de masas, también incorporando sectores, no necesariamente sindicatos, pero distintos sectores de la sociedad. Y el Partido Nacional Socialista de los Trabajadores en Alemania, también de inspiración de izquierda, por eso se llama Nacional Socialista, socialista de los trabajadores, pero no era marxista, estaba el Partido Comunista después. Después de que los socialdemócratas alemanes se hicieron más al centro, surge un Partido Comunista en Alemania también con la idea de ser un partido de masas. Y luego, por otro lado, el Partido Nacional Socialista, que es el que se impone con Hitler. Pero era un partido de masas. Lo que quiero destacar es que son partidos de masas en muchos países que ya tienen, digamos, una fuerza estructural distinta, más grande. Y en México, el partido oficial de la revolución se inspiró en el partido fascista primero, ¿sí? Y luego en el partido con Calles. Calles es el fundador de ese partido. Calles era admirador del fascismo italiano. Entonces, de alguna manera le va dando esa configuración también de un partido de masas como el partido fascista. Y luego cuando llega Cárdenas, lo hace todavía más incorporado y más estructurado. Lo de Calles todavía era un primer intento, pero el que realmente hace al PRI con otro nombre, como un partido de masas, que es lo que nosotros conocimos, y todavía lo sigue siendo, ya muy disminuido, por supuesto, pero sigue siendo un partido de masas, es Cárdenas. Cárdenas es el que le da ya la estructura corporativa, la incorporación más clara de los diferentes sectores, sector campesino, sector popular, sector obrero, incluso en esos años el sector militar. Pero él inspirado más bien en el Partido Comunista de la Unión Soviética, que también primero fue un partido de élites cuando eran revolucionarios, y una vez que ganan la revolución los bolcheviques, se convierte en un partido de masas. Entonces, de ahí se inspiró también Cárdenas para hacer el PRI. Entonces, lo que quiero decir es que la existencia de partidos no necesariamente implica que haya democracia, porque pueden haber partidos únicos. Pues, todos los partidos comunistas de los distintos países surgieron como partidos de masas que pretenden una representación nacional, porque es el único partido. Ahí no se admiten las disidencias, no se admiten otros puntos de vista y pretenden ser representativos de toda la nación, pero no hay democracia. Pero sí hay partido y sí funciona como partido internamente. Y hay un cierto grado de representatividad. Todos aquellos que se identificaban, que eran muchos, con el fascismo, pues se sienten representados por ese partido, lo mismo los nazis, lo mismo los priistas. En el PRI, durante muchos años, mucha gente realmente se identificaba con el PRI, siendo militante o no, pero se identificaban y votaban por el PRI. No es cierto que todo fuera fraude, obviamente había, pero no era todo fraude, había mucha gente que sinceramente decía, pues claro, porque el PRI además hizo muchas cosas en sus primeros años, entonces sí había una cierta representatividad, no de todo el país, porque además, volviendo a México, el PRI, Partido Nacional Revolucionario primero, luego Partido de la Revolución Mexicana, pero incluso desde el 29, cuando surge, nunca fue partido único, nunca fue partido único, aunque fuera partido monopólico. Siempre estuvo abierto a otros partidos que podían presentar a sus candidatos también en las elecciones, y surgieron varios partidos, iban y venían. El PAN surgió hasta 39, 10 años después de la fundación del PRI, pero mientras estaban otros partidos por aquí y por allá. ¿Por qué nunca fue el PRI? Eso puede ser interesante para entender nuestra evolución política. ¿Por qué no el PRI, si había ganado la revolución, si había ganado militarmente la lucha contra los distintos grupos revolucionarios incluso,
¿por qué no se quedó como partido único? Tenía todo el poder militar, por dos razones. Porque su legitimidad surgía del liberalismo. O sea, la revolución surgió de los liberales, no de los conservadores. Y ya la legitimidad de los liberales exigía que hubiera por lo menos formalmente un mínimo de democracia. Entonces, Congreso, Poder Judicial, aunque estuviera todo controlado, pero había que mantener el formato democrático para darle esa legitimidad del origen liberal de la revolución, pues es Madero, ¿no? Y luego todos los demás pues eran liberales, no eran conservadores. Es más, ni siquiera Porfirio Díaz era conservador, era liberal, de siempre. Entonces había que darle esa legitimidad. Segunda razón, también muy poderosa, los norteamericanos. Los norteamericanos nunca reconocieron ningún gobierno mexicano que no fuera, aunque sea formalmente democrático. No reconocieron a Iturbide como imperio, no reconocieron nunca a Maximiliano, al principio no reconocieron a Porfirio Díaz, hasta que Porfirio Díaz les hizo concesiones y les demostró que iba a mantener el formato democrático. Por eso el porfiriato también mantuvo un formato democrático, aunque en realidad fuera dictadura. Cada 4 años había elecciones y se reelegía Porfirio Díaz. Hay quien pregunta, ¿y por qué no se quedó como en otras dictaduras? Ya, de por vida, y ¿para qué hacer elecciones? Porque tenías que mantener el formato democrático para que los norteamericanos te reconocieran. Entonces lo mismo pasó con el PRI, hasta que ya finalmente reconocieron, pero de alguna forma dijeron, pero tienes que mantener un formato democrático. Entonces, cuando Calles concibe al partido hegemónico, el partido revolucionario, que congrega a los distintos partidos estatales por todos lados y algunos partidos de sindicatos, etcétera, los congrega en un solo partido, no puede quedar como partido único, tiene que dejar la puerta abierta a otros partidos para mantener el formato democrático y que los norteamericanos no te retiren su representación, su reconocimiento al gobierno mexicano. Bueno, esa es una idea general del origen de los partidos, pero lo que quiero destacar es, de nueva cuenta, que en las sociedades de masas es imposible gobernar sin partidos políticos. Así fueran los incipientes de Inglaterra o ya los más modernos partidos de masas, e incluso en competencia democrática real, pero no se puede gobernar una sociedad, Estado-nación, compleja, amplia, con millones, sino es a través de la representación de los partidos, que en realidad, muchos dicen, en realidad es una oligarquía. O sea, a ver, ¿quiénes toman las decisiones? El presidente, en primer lugar, es una persona. Los demás son sus ayudantes, pero él toma las decisiones del Ejecutivo. Y luego 500 personas en la Cámara Baja, 128 en la Cámara Alta, y el Poder Judicial, que nada más está vigilando, la Suprema Corte, que son 11. O sea, en un país de 130 millones, quienes No, pues, están tomando las decisiones nacionales, federales, son No, pues 1000, sí. ¿no? sí, claro. Cerca de menos de 1000. Pues eso es una oligarquía. Entonces, ¿por qué le llamamos democracia? Porque los partidos representan, porque los diputados y los senadores, por lo menos formalmente, son electos. En eso consiste la democracia representativa. Ya no es democracia directa, es representativa. Ok, son solamente 600 en el Congreso, 600 y pico. Sí, pero lo eligen millones de ciudadanos, los eligen. A la Suprema Corte no, ese tiene su otro mecanismo y qué bueno, porque su función es otra. Y al presidente también lo eligen, en el caso de México actualmente ya somos cerca de 100 millones en el padrón electoral. Es decir, el año que entra, cerca de 100 millones van a poder, si quieren, votar. A los que se abstienen es por gusto, pero el padrón es de cerca de 100 millones. Entonces, 100 millones pueden elegir tanto a diputados como al presidente a nivel federal, y en cada estado, según el tamaño de cada uno de ellos, también eligen al gobernador. Es una democracia representativa. Entonces, las decisiones que toma, por un lado, el presidente con sus iniciativas, se supone que está representando a la mayoría que votó por él.
Claro, como jefe de Estado se supone que tiene que estar pensando en todo el país, pero en realidad, en la medida que es el partido gobernante, pues está representando a quienes votaron por él, básicamente, con el programa por el que votó la mayoría. De distintos programas de partidos, aunque sean generales, la mayoría vota por uno y ese es el que se supone que se está aplicando y que está gobernando. Y lo mismo con el Congreso, ¿no? El Congreso, los que están ahí son representantes de quienes por ellos votaron, ¿no? 60% unos, 40%, 20%, lo que tú quieras, y además, según el sistema político, la representación no es tan automática, puede haber ciertas distorsiones, en el nuestro hay distorsiones, si no pequeñas, pero esa es la idea de la representatividad, de la democracia representativa. Entonces, lo que sí es esencial para una democracia moderna es eso, que haya un voto por los representantes que te representan, incluso la idea de los distritos, que ahora son 300 distritos de mayoría, es eso, que están representando a quienes viven en ese distrito, ¿no? Eso surgió tanto en Estados Unidos como en Inglaterra, en el origen de decir, pues son los representantes de cada comunidad, ¿sí? Luego ya se hicieron distritos, originalmente eran pueblos, comunidades, ciudades, que la población de esa comunidad votaba por su representante ante el Parlamento. Entonces, hay un vínculo entre el representante y la localidad. Y esa es la idea, por lo menos teórica, de los 300 distritos de mayoría. Están representando a la población que vive en ese distrito, los diputados de mayoría. Y los senadores a sus estados. También hay un vínculo local. Y los de representación proporcional surgieron en Europa para equilibrar que si un partido tiene 40% del voto, no tenga 60% de los diputados. Porque aquí ya nos metemos en una cuestión más técnica, pero que tiene que ver con partidos y con representación. En los sistemas en donde solo hay diputados de mayoría, como Inglaterra o como en Estados Unidos, que son las primeras, entonces lo único que se les ocurrió primero es que hubiera un diputado por cada X comunidad o cada porción de población. Pero entonces se puede dar el asunto, o se suele dar, que un partido que obtiene el 40%, por poner un ejemplo, del voto, puede llegar a tener 60 o 70% de los diputados. Con lo cual quiere decir que está sobre representado, que ese 40% que votó por ese partido, en realidad está sobre representado en un 20 o hasta 30%, por poner un ejemplo. Y en cambio los que votaron por los otros partidos están subrepresentados, porque otro partido que haya tenido, por decir también, un 30%, ya nada más le queda una representación del 15%. Entonces todos los que votaron por ese partido, por un segundo partido con el 30% de la votación, nada más están representados en el 15% de los diputados. Hay una distorsión. Eso sigue ocurriendo en Inglaterra, a pesar de ser democracia, pero como nada más tienen la figura de diputado de mayoría, se sigue dando esa distorsión, y en Estados Unidos también. Entonces, en el siglo XIX, un inglés dijo, oye, esto pues ya es más democrático, pero se distorsiona mucho la representación y por lo tanto la representatividad. Vamos a inventar a los diputados de representación proporcional. Que en muchos países los únicos diputados que tienen todos son de representación proporcional. Muchos países en Europa, los escandinavos, etcétera, todos sus diputados son de representación proporcional y se pueden dividir por ciertas localidades o regiones, pero tú votas por las listas de un partido, el partido que más te convenza, votas por la lista. Y entonces eso te permite que un partido que tenga el 40% del voto tenga 40% de diputados. Y el otro partido que tiene 30% del voto tenga 30% de diputados. Y el de 15, y el de 5. Entonces hay una mejor representación de los ciudadanos en el Congreso, sin las distorsiones que se dan con los diputados de mayoría.
Y eso se empezó a aplicar desde el siglo XX, y así son Suecia, Dinamarca, Holanda, puros diputados de representación proporcional. Bueno, si quieren, y en Sí, cambio sí. Inglaterra se quedó con su modelo, y Estados Unidos también, ¿no? Ujú. Pero después de la guerra, Alemania dijo, oye, pues está muy bien esto de los diputados, de que haya diputados directos, de mayoría que representan a sus comunidades, pero efectivamente, para que haya un mejor equilibrio, vamos a incorporar también diputados de representación proporcional, pero combinados. Es el llamado sistema mixto. Mm. La mitad son de mayoría y representan a sus localidades, y la otra mitad son de representación proporcional por lista. Tú votas por el partido X, para que con esos de representación proporcional se equilibre de tal manera que cada partido tenga el mismo porcentaje de diputados que de votos, pero sin desvincular a un cierto número de diputados con su comunidad, para que la comunidad directamente se sienta representada por tal o cual diputado, y que digas, ese diputado de ahí me representa a mi comunidad. Y aparte están los de representación proporcional más generales, para equilibrar esta representación de votos con diputados, y que es más democrático. Bueno, son los alemanes los que inventaron ese sistema mixto, que es el que Ujú, tenemos en México. ujú. Nada más que aquí primero, de manera muy embrionaria, fue en los años 60, en 64, después con la reforma de Reyes Heroles, López Portillo en 76, ya se hace más, más cercano al sistema mixto, pero siempre con cláusulas que sobrerepresentaban al PRI. O sea, no adoptamos exactamente lo que los alemanes. Siempre aquí, para garantizar la mayoría del PRI, se le metían cláusulas que todavía es la que tenemos, la que te Sí. permite que un partido tenga, o una coalición tenga, un 8% más de diputados de lo que obtuvo de Ujú, votos. ujú. Lo que pasa es que antes esa sobrerepresentación era mayor, ¿sí? La cortaron al 8% en la reforma del 96, pero siempre se mantuvo una fórmula mixta, desde que se hizo así mixto, pero siempre sobre representando al partido mayoritario, que era el PRI, pero Ujú. cuando fue el PAN, podía el PAN haberse sobre representado, ¿no?, en alguna medida. Y ahora Morena, en Morena en 2018, ese partido y su coalición con el PT, y en aquel entonces el PES, el verde no, el verde Ujú, estaba con el PRI, pero el PES, este partido conservador, ujú. lograron 44% del voto, no el 53% que obtuvo López Obrador, sino 44%, 43, 44%. Sin embargo, con estas cláusulas, llegó a obtener más del 50% de diputados. Y luego además ya te jalaste al verde con sus Ujú. respectivos diputados, y luego te compraste algunos del PRI y te jalaste algunos del PRD, los traes a Morena, y llegó a tener lo que llamamos mayoría calificada, cerca del 66% de los diputados, que te permiten cambiar por ti mismo la Constitución sin Ujú. necesidad de consultar con los opositores. Pero fíjense la sobrerepresentación del Ujú. 44 al 66. Sí. No, qué locura. 22% de sobrerepresentación de la coalición gobernante, Ujú. Ujú. de parte de Morena. Eso ya cambió con la coalición PRI-PAN-PRD en el 2021. Sí sirvió la coalición, y le quitaron a la coalición oficialista 55 diputados. Entonces desde entonces ya no Ya. tiene mayoría calificada, Ujú, solo mayoría absoluta, que sí te permite aprobar leyes secundarias sin preguntarle a la oposición, pero solo leyes secundarias, no constitucionales. ujú, Ahí sí necesitas a la oposición. Pero también te permiten en la Cámara Baja el presupuesto, que es lo que se está discutiendo ahorita, por ujú, ejemplo. ujú. Tú con tu coalición, si tienes mayoría absoluta de 50% más uno, y ahorita Morena con sus aliados tiene 55, 56%, pese a que también obtuvo como 44% de la votación, o si quieren ya de voto efectivo obtuvo 48%, quitando ya los votos nulos
de los partidos que perdieron el registro, el voto efectivo que obtuvo Morena y su coalición fue 48%. El resto de la oposición, con todo y Movimiento Ciudadano, obtuvo el 52% restante. Sin embargo, por estas cláusulas, Morena tiene 56%, 55, 56% de los diputados, y el conjunto de la oposición, que obtuvo mayoría de votos, solo tiene 45% de los diputados, o sea, una diferencia de 10 puntos. Sí. Y es lo que tú obtuviste más votos como oposición. Y sin embargo, tienes 10% de diputados menos. O sea, sí hay todavía una gran distorsión en nuestro Congreso. Entonces, más o menos esa es la idea de la representación, en términos, digamos, de la conformación del Congreso. Y ese es el origen de los partidos. Pero desde luego hay mucho más que decir de los partidos. En primer lugar, aunque los partidos sean solo dos, puede funcionar una democracia, como Inglaterra y como Estados Unidos, pero tiene que haber por lo menos dos. Si son 3, 4 o 5, bueno, ok, tienes más opciones. Pero el chiste de los partidos es que, aunque la gente no milite en los partidos, al votar tú por un partido, ya sea en un sistema parlamentario o en uno presidencialista, ese partido te representa. Tú estás votando por su gente, por sus candidatos, porque te convencen, o por sus programas, de lo que ellos dicen, yo si llego al poder voy a hacer esto, 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 esto. A veces son ideas más estructuradas, a veces son medidas muy concretas, pero si tú dices, mira, van a hacer programas sociales, van a ampliar el sistema de salud, van a hacer más universidades públicas, en fin, lo que ellos te ofrezcan, y a ti te convence que ese proyecto es el que más te gusta, o bien puedes votar por ese partido porque los otros ya gobernaron y te decepcionaron, no cumplieron, fueron corruptos, entonces votas por un partido nuevo con la esperanza de que ese partido gobierne mejor que los que ya conociste. Eso fue lo que pasó con el PAN en el 2000. El PAN nos decepcionó, por lo menos a muchos, por cómo gobernó. A final de cuentas no gobernó tampoco como se hubiera esperado. Y luego el PRD no llegó a la presidencia, pero sí en la capital, en varios estados. Y luego cuando surge Morena, pero así son las imágenes de la gente, ¿no? Surge Morena como un partido nuevo, después del 2012, ¿no? Y entonces mucha gente dice, el PAN ya nos decepcionó, el PRI no se diga. E incluso cuando le vuelven a dar el voto al PRI en 2012, lo que hacen los priistas es robar como locos, a nivel de la presidencia, de los gobernadores, etcétera, a robar como locos, y te vuelven a generar la decepción y la ilusión de que el nuevo partido, como es nuevo en nombre, como es nuevo en logotipo y en color, es nuevo totalmente de todo. Bueno, pues vamos por el nuevo partido, estos nunca han gobernado. Cuando en 2015 ya estaba Morena y empezó a ganar algunas plazas, por ejemplo en el Distrito Federal, me acuerdo incluso algunos colegas, no voy a decir nombres, que decían, pues a ver cómo gobierna en el Distrito Federal, en las alcaldías que ganó Morena. Y yo le decía, pues ¿cómo que a ver cómo gobierna? Pues esos mismos ya gobernaron. Son los mismos. Bajo el PRD, otros bajo el PAN incluso, otros bajo el PRI. El PRI. Digo, ¿cómo que a ver cómo gobiernan si son los mismos? Pero la gente le da la ilusión. Cierto. Ve un logotipo distinto y cree que es un partido totalmente distinto. Muchos se fueron con esa ilusión de Morena. Entonces, bueno, el chiste, a final de cuentas, es de que haya varios partidos y que exista la posibilidad de la alternancia, eso es parte de la democracia, para que los partidos se esmeren un poco en gobernar mejor, para que no los quites. Y siempre exista la posibilidad de decir, aunque sean los mismos, demócratas, republicanos, ya me cansó los demócratas, voto por Trump, porque Trump nos está ofreciendo algo nuevo, él como persona, más allá de que sea de un partido viejo, viejísimo, pero él como persona nos ofrece algo nuevo, a muchos sectores votamos por él. Ya nos decepcionó Trump, votamos por los demócratas. Ya nos decepcionó Biden, votamos por los republicanos. Bueno, pues aunque sean los mismos partidos,
pero puede ser otra gente, pueden cambiarle de pronto el programa según los problemas que se estén afrontando en cada momento, pero el chiste es que exista la posibilidad de la alternancia. Y también que algo que no pasa en Estados Unidos, formalmente sí, pero en la realidad no, y difícilmente en Inglaterra, que haya la posibilidad de nuevos partidos, ¿sí? Ya sea que sean los mismos o algo totalmente nuevo, porque sí de repente surgen algunos partidos con gente que nunca ha estado en el poder, pero casi siempre empiezan muy chiquitos, muy poquitos, y a veces pueden crecer o no crecer, pero el chiste es que también esté abierta la posibilidad de que te organices y formes un nuevo partido. No importa que seas. Bueno, amigas y amigos, hemos escuchado sin lugar a dudas una lección de democracia, de conocer a detalle, a profundidad, la construcción de la representación, de la representatividad política, de la importancia y el valor sobre todo que tiene en este proceso democrático. Más allá que nos gusten o no nos gusten unos u otros, es tan importante porque de alguna forma pues es el mejor sistema conocido y reconocido con todos sus defectos que pueda existir para lograr ese balance, ese equilibrio, esa equidad. Así es que vamos a continuar con la segunda parte en la siguiente semana con José Antonio, en donde ya estaremos abordando temas más concretos y locales para poder entender y comprender la dinámica que se da con la representación política. Así es que no dejen de escucharlo, no dejen de verlo la próxima semana. Va a estar muy padre, muy interesante y seguramente nos va a dejar como muchos aprendizajes. Así es que de nuevo muchísimas gracias. No dejen de vernos, no dejen de escucharnos, no dejen de suscribirse al canal. Recuerden que también si se suscriben van a poder estar obviamente recibiendo las notificaciones cuando entre un nuevo programa. Así es que háganlo y pónganle like. Y pues nos vemos la próxima semana en el programa con José Antonio Crespo. Así es que muchas gracias y que les vaya muy bien.